Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida de nuevo a este curso de Introducción a la Programación. Me llamo Juanjo, más conocido como JBoLogo, y en esta clase vamos a ver las instrucciones o sentencias de control de flujo. Bien, en el tema anterior ya vimos una serie de instrucciones que definían la mayoría de lenguajes de programación. Estas instrucciones eran asignar el valor a una variable, escribir un resultado por pantalla o leer un valor desde el teclado. Pues bien, si recuerdas de la clase anterior, como el flujo de un programa era secuencial, esto es, las instrucciones de un programa se ejecutaban en el orden en el cual dichas instrucciones se escribían en el programa y se iban ejecutando una a continuación de la otra. Pues bien, en este tema vamos a ver una serie de instrucciones, en concreto dos, que permiten alterar este flujo secuencial de un programa. Son las instrucciones si entonces o si entonces si no, y la instrucción o más conocida como bucle while o bucle mientras. Así que nada, no pierdas detalle de esta clase porque es muy importante, ya que estas instrucciones son o la vas a encontrar en la mayoría de lenguajes de programación y la usarás en todos tus programas seguramente. Son dos instrucciones, dos sentencias muy utilizadas, muy importantes y que nos permiten elaborar o introducir cierta lógica, cierta complejidad en nuestros programas. Bien, pues la primera instrucción o la primera sentencia de este bloque que vamos a ver es la sentencia si entonces o su alternativa si entonces si no. Esta sentencia, ¿cuál es su fundamento? ¿Para qué se utiliza? Vamos a ver aquí en este diagrama, en este dibujito que tenemos aquí. Esta sentencia básicamente viene a decir lo siguiente. Si imaginemos que aquí están las instrucciones del programa, es decir, aquí siguen el flujo secuencial del programa, pero la sentencia si entonces lo que hace es si y a continuación del si aparecería una expresión condicional, una expresión cuyo valor devuelto es un dato booleano o tipológico, como ya vimos en las clases anteriores, pues si al evaluar esta expresión, que puede ser, como ya sabemos, puede ser un literal, un true o false, puede ser una variable booleana o puede ser una expresión, ya te digo, booleana, es decir, que devuelva un true o un false, un verdadero o un falso. Ya vimos que las expresiones que devolvían esto pues eran aquellas que utilizaban los operadores de comparación y junto con los operadores, podía ser o no, junto con los operadores lógicos o booleanos, el i, el o y el no, pues si esta expresión se evalúa a verdadero, entonces se ejecutan las instrucciones a continuación del sí. ¿De acuerdo? De manera que viene aquí el flujo del programa, se ejecutaría y a continuación se encuentra un sí. Pues si al evaluar la expresión que viene a continuación del sí se ejecutaría verdadero, se ejecutan una serie de instrucciones. ¿Qué ocurre ¿Qué ocurre si la expresión no se ejecuta verdadero? Pues que el programa continuaría su flujo sin ejecutar las instrucciones dentro del sí. La alternativa a esta, o una segunda forma de esta sentencia es la sí, entonces, si no, otra cosa, ¿vale? De manera que si la expresión se evalúa verdadero, se ejecuta este bloque de instrucciones, pero si no se ejecuta a verdadero, entonces se ejecuta este segundo bloque de instrucciones. Y cuando uno de estos dos bloques de instrucciones finalizan, pues entonces el flujo del programa continuaría a continuación de la sentencia sí. Vamos a ver esto con un ejemplo en pseudocódigo para que te quede mucho más claro. Bien, pues para que te quede claro cómo funciona la sentencia sí entonces o su alternativa sí entonces si no, vamos a hacer un pequeño programita muy sencillo en el cual vamos a solicitar al usuario que introduzca una operación y en función de la operación que haya introducido el usuario vamos a realizar una serie de operaciones con una serie de números. Bien, vamos a definir en primer lugar las variables que nos van a hacer falta en este programa. En primer lugar vamos a definir un par de variables de tipo entero. Por ejemplo, operando 1 como entero. Y vamos a definir una segunda variable de tipo entero también, que se va a llamar operando 2. Y a continuación vamos a solicitar al usuario que introduzca una operación a realizar con estos operandos. Por ejemplo, definir
operador como carácter. En este caso, carácter hace referencia al tipo de dato texto. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a solicitar al usuario que introduzca 2 números por teclado. Así que lo que hacemos es escribir introduce un operando y vamos a asignarle dicho valor a la variable operando 1. Lo mismo vamos a hacer con el operando 2. Escribimos introduce otro operando y vamos a solicitar de nuevo que introduzca dicho operando por teclado. Bien, una vez que tenemos este operando, ¿qué queremos hacer? Pues si el usuario introduce el operador de la suma, vamos a realizar la suma de dichos operandos. Y en cualquier otro caso, pues nuestro programa no va a reconocer el operador. Es una, como ves, es una calculadora muy sencillita. Si no introduce el operador de la suma, pues nuestro programa no va a saber qué hacer y simplemente va a finalizar. Así que, ¿cómo podemos hacer esto en nuestro programa? ¿Cuál es la sentencia que nos permite hacer esto? Pues la instrucción sí, entonces. ¿Cómo? Pues en este caso de una manera muy sencilla. Vamos a volver a solicitar al usuario que introduzca qué operación quiere realizar con estos operandos. Por ejemplo, ¿qué operación quieres realizar? ¿Vale? Y vamos a leer, en este caso, el operador. De tal manera que si el operador es igual a la suma, si el operador es igual a la suma, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar los dos operandos y lo vamos a mostrar por pantalla. De la manera que vamos a escribir operando 1 más operando 2 aquí ponemos un igual a la suma de operando 1 más operando 2. Bien, esto es lo que haríamos en el caso de que el operador que introduce el usuario sea igual a la suma. Aquí falta el punto y coma. Pues si el operando que introduce el usuario es el signo más, entonces lo que hacemos es a operando 1 más operando 2 es igual a la suma de ambos operandos. ¿De acuerdo? Bien. Y una vez que sigamos, pues vamos a seguir por aquí. Vamos a escribir. Esto no hace falta que lo hagas, pero para que lo visualices gráficamente, vamos a poner fin programa. Bien, vamos a ejecutar el programa para que veas qué es lo que está haciendo. Bien, ejecutamos el programa y como puedes ver, nos indica introduce un operando, por ejemplo, el 1. A continuación, de nuevo, introduce otro operando. El programa se está ejecutando secuencialmente por aquí. Se ha detenido en esta instrucción porque está esperando que introduzcamos un valor para el operando 2. En este caso voy a introducir, por ejemplo, el 3. Y cuando pulse la tecla intro, nos va a decir qué operación quieres realizar. En este caso voy a indicar la suma. Y la suma, este signo más, este texto más, se lo va a asignar a la variable, que es de tipo texto, tipo carácter, se lo va a asignar a OP. En este caso, una vez que se lo asigne a OP, va a venir por esta sentencia de control de flujo y lo que va a hacer va a ser evaluar esta expresión. En este caso, como OP es el carácter suma y es igual a la suma, entonces se va a ejecutar esta sentencia de instrucciones que va dentro de esta sentencia sí. Como ves, todo lo que haya dentro de esta sentencia sí es un bloque de instrucciones. Aquí lo indico con un espacio antes de la instrucción. Puedes ver que si esta era en líneas generales, como iba indicando instrucción a instrucción de forma secuencial, las instrucciones que forman parte de la sentencia sí se identifican porque están
un poco más sangradas, un poco más indentadas hacia la derecha. De tal manera que cuando finalice la sentencia sí, todas las instrucciones de la sentencia sí, el programa continuará justo a continuación de fin sí, que es donde acaba esta sentencia. Bien, vamos a darle a la tecla intro justo después del más. Y como ves, se ha realizado la suma de 1 más 3. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, introduzco un signo menos? Vamos a hacer lo mismo. Un operando 1, segundo operando el 3. ¿Qué operación quiere realizar? Por ejemplo, voy a indicarle la resta. Cuando le indique la resta, como esta expresión se va a ejecutar, se va a evaluar a falso, estas instrucciones de aquí no se van a ejecutar. Y el flujo del programa continúa justo a continuación de la sentencia sí. Es decir, va a mostrar por pantalla fin programa. Como ves, esto es lo que ocurre cuando pulso la tecla intro. ¿Cómo podemos modificar o alterar esta instrucción sí? Entonces, pues utilizando lo que te comentaba anteriormente, utilizando una pequeña modificación, introduciendo una pequeña modificación en la sentencia sí, que es a través de la palabra si no. Es decir, si la operación a realizar es la suma, entonces hago este conjunto, este bloque de instrucciones, y si no, pues simplemente voy a mostrar por pantalla al usuario que la operación no se reconoce. Operación no reconocida. Vamos a ver ahora lo que ocurre de nuevo al ejecutar el programa. Hay algo que me he equivocado. Aquí faltan cerrar las comillas. Bien, vamos a ejecutar de nuevo el programa. Como te digo, si introduzco de nuevo el operando 1 y el operando 3 y le indico que la operación que quiero realizar es la suma, como ves, se ejecutan las instrucciones que hay dentro de la sentencia sí, y cuando finaliza, pues el programa continúa justo a continuación de la sentencia sí. Por tanto, se muestra fin programa. ¿Qué ocurre cuando ejecuto el programa y le indico otro operador diferente a la suma? Pues en este caso, si introduzco, por ejemplo, cualquier operador o cualquier carácter, por ejemplo la letra K, pues al evaluarse a falso esta expresión de aquí, no se ejecuta esta secuencia de instrucciones, este bloque de instrucciones, sino que se ejecuta la sentencia de instrucciones que hay dentro, comprendida en el bloque si no. En este caso, escribir operación no reconocida, que es lo que vemos aquí, la salida del programa, y cuando finaliza este bloque de instrucciones, pues el flujo del programa continúa justo a continuación del bloque sí. La otra sentencia o instrucción de control del flujo que vamos a ver es más bien un bucle. Bueno, se conoce como bucle mientras o bucle while, y esta sentencia es un tanto particular. Vamos a ver aquí en este... Espérate de nada. ¿Cómo? Suscríbete al canal. Venga, dale a suscribir. Diagrama, con este dibujito, que básicamente tiene su fundamento en el que vimos anteriormente. Imagina que por aquí viene el flujo del programa, ejecutando las sentencias de manera secuencial, pero cuando se encuentra una instrucción mientras, o un bucle while, como quieras decirlo, pues mientras que la expresión que acompaña al mientras se evalúe a verdadero, se ejecuta un bloque de instrucciones. Cuando finaliza este bloque de instrucciones que está dentro de la sentencia while o de la sentencia mientras, volvería al comienzo del bucle. De nuevo, en este punto, lo que se hace es volver a evaluar la expresión que viene acompañando al mientras. Si se vuelve a evaluar a verdadera, pues de nuevo se vuelve a ejecutar este bloque de instrucciones. Y al finalizar, volvería de nuevo al comienzo del bucle. Y una vez que la expresión ya se evalúe a falso, pues el flujo del programa continúa justo a continuación del bucle while o del bucle mientras. Lo que se suele utilizar en esta expresión, de nuevo, como te digo, puede ser un literal booleano o una variable booleana o una expresión que se evalúe a verdadero o falso. Lo que se suele hacer, como te decía, es que dentro de este bloque de instrucciones
y junto con esta expresión se utiliza una variable de control. Una variable de control que se va modificando normalmente, no siempre, pero se va modificando dentro de este bloque de instrucciones, de tal manera que la variable de control dentro de una iteración, cada vez que se ejecuta este bloque de instrucciones se conoce como iteración, pues llegará un momento en el que una iteración hará que esta expresión, la variable de control, la evalúe a falso, con lo cual se podrá salir del bucle. Si este bucle nunca se evalúa a falso, lo que tendremos es un programa que está indefinidamente ejecutándose y el programa nunca finalizaría. Así que, como te digo, generalmente se utiliza una variable de control que se modifica dentro de este bloque de instrucciones y que en un momento determinado, al evaluar la expresión que contiene esta variable de control, la expresión se evaluará a falso y se saldrá del bucle. Vamos a verlo de nuevo en un ejemplo en pseudocódigo para que te quede todo mucho más claro. Pues como te decía, el bucle mientras se utiliza para ejecutar indefinidamente un bloque de instrucciones hasta que una determinada expresión, la expresión que acompaña al bucle, se evalúe a falso. Vamos a ver un ejemplo muy sencillito de bucle para que veas cuál es su utilidad. Imagina un programa en el cual queremos calcular o queremos mostrar la tabla de multiplicar, por ejemplo, del número 5. Este programa, si lo queremos escribir, pues sería un programa muy sencillito. Básicamente lo único que tenemos que hacer, por ejemplo, es escribir, por ejemplo, 5 por 1 es igual a 5 por 1. O escribir 5 por 2 es igual a 5 por 2. Así sucesivamente, si queremos hacerlo más rápido, voy a copiar para que lo veas. Escribir 5 por 3 es igual a 5 por 3. Así sucesivamente hasta el número 10, por ejemplo, ¿vale? Así hasta el número 10. Bien, pues como te decía, aquí lo que estamos haciendo básicamente es mostrar el flujo secuencial de un programa en el cual vamos ejecutando instrucción por instrucción. Pero si te das cuenta, en estas instrucciones, bien, vamos a ejecutarlo para que lo veas. Básicamente lo único que estamos haciendo es 5 por 1 igual a 5, 5 por 2 igual a 10, 5 por 3 igual a 15, etc. Si te das cuenta, lo que estamos continuamente repitiendo un conjunto de instrucciones. En este caso estamos repitiendo siempre esta instrucción y lo único que cambia realmente es el valor de este segundo operando. Es decir, lo único que cambia de esta instrucción, la instrucción se repite continuamente y lo único que cambia es el valor del segundo operando, que como ves se va incrementando en cada instrucción. Lo que hacemos es incrementar este valor de 1 en 1. Pues esto lo podríamos redefinir como un bucle. Lo que vamos a hacer es definir una variable que vamos a llamar i, que va a ser de tipo entero. Y esta variable va a ser una variable de control de un bucle que la voy a ir incrementando de 1 en 1 hasta que su valor sea 10. Una vez que su valor sea 10, ya no quiero mostrar esta instrucción, con lo cual el programa finalizaría. Pero mientras que no sea 10, voy a utilizar esta variable de control, la voy a ir incrementando de 1 en 1 y simplemente con una sola instrucción voy a lograr mostrar la tabla del 5 utilizando un bucle while y una sola instrucción. ¿Cómo? Pues en primer lugar inicializo la variable i, como te digo, al valor 1. Y entonces, mientras que la variable i sea menor o igual que 10, ¿qué vamos a hacer? Aquí ha faltado la S. Mientras que la variable i sea menor o igual que 10, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a escribir por pantalla el resultado de 5 por... Y ahora ya no es 1 aquí directamente, sino que tiene que ser el valor de esta variable. Como ves, a la izquierda de la variable i le estoy asignando un valor, la estoy inicializando por primera vez, le estoy asignando un valor por primera vez, la estoy inicializando. Pero cuando aparece fuera de la parte izquierda del operador de asignación, lo que hago es obtener el valor de la variable. Esto ya lo vimos en un tema anterior. Por tanto, 5 por i
lo que valga i en ese momento, va a ser igual a 5 por i. Bien, si dejo esto aquí así simplemente, lo que el bucle haría continuamente es mostrar, mientras que i sea menor o igual que 10, escribo 5 por i igual a 5 por i. Como la i no la modifico, i siempre valdría 1. ¿Por qué? Porque no se está modificando dentro del bucle. Y continuamente vale 1. De tal forma que lo que tengo que hacer justo a continuación de esta instrucción es incrementar el valor de i en 1. Para ello le asigno el valor de lo que vale i y le sumo 1. Bien, ¿qué estamos haciendo con esta instrucción? Pues, como te digo, te lo explico sencillamente. Aquí muestro el valor de 5 por i. En este caso i vale 1. Es igual a 5 por i. A 5 por 1 en este caso. Mostraría el valor 5 por 1 es igual a 5. A continuación, a la i le asigno un valor. ¿Qué valor? Lo que vale i en este momento, que es 1, más 1. Con lo cual, al final de esta instrucción, i tiene el valor 2. Como ves, el valor de i se va incrementando 10 veces. Cuando i, en esta última parte, en esta última ejecución del bucle, cuando i sea igual a 10, en esta asignación lo que hacemos es que a i le asignamos 10 más 1, que vale 11. De tal forma que i, como no es menor o igual que 10, porque 11 no es menor o igual que 10, el bucle esta expresión se evalúa a falso y el bucle finalizaría, con lo cual se ejecutaría la siguiente instrucción a continuación del bucle mientras. Como no hay ninguna instrucción, el programa ya finaliza porque es la última instrucción. Vamos a ver este ejemplo en funcionamiento. Y como ves, esto era el ejemplo inicial, que se corresponde a estas instrucciones de aquí. Y aquí ya comenzaría lo que es el bucle, que estoy haciendo 5 por 1 igual a 5, 5 por 2 igual a 10, 5 por 3 igual a 15. Lo que está ocurriendo es que continuamente se está utilizando el valor de la variable i, que se está modificando, es la variable de control que te comentaba, se está modificando dentro del cuerpo del bucle. Pues estas dos instrucciones, tanto la sentencia sí como el bucle mientras, aparecen en la mayoría de lenguajes de programación y van a formar parte del 90% del código que implementes en tus programas, junto con lo que veremos en el siguiente tema que puedes seguir aquí, que son las funciones. Las funciones ya veremos lo que es, pero permiten definir nuevas instrucciones dentro de mi programa. Y nada, simplemente, como te digo, sigue el siguiente vídeo, que es el último tema ya del curso, y si no te has suscrito todavía, suscríbete al canal. No te pierdas el último tema del curso porque es muy, muy, muy interesante.